Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Lanzar una moneda con un 50% de ganar 100 euros o recibir 46 euros seguros? La mayoría elige la opción segura. En este vídeo vamos a adentrarnos en la parte 4 de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. El economista Bruno Frey escribió que el agente de la teoría económica es racional y egoísta y sus gustos no cambian. Ante este comentario de Bruno Frey, Daniel Kahneman quedó perplejo. Para un psicólogo como él, las personas reales no son ni completamente racionales ni estables y sus deseos cambian todo el rato. Parecía que los economistas y los psicólogos estudiaban especies distintas, los econos y los humanos. Poco después de leer aquel artículo, el colaborador de Kahneman, Amos Tversky, le propuso estudiar cómo las personas toman decisiones bajo riesgo. Querían saber cómo decide realmente la gente. En este campo ya había una teoría llamada la teoría de la utilidad esperada. Esta teoría fue formulada en el siglo XVIII por Daniel Bernoulli. Bernoulli había observado que el valor psicológico del dinero no crece de forma lineal. Ganar 1.000 euros no le produce la misma alegría a quien tiene muy poco que a quien tiene ya millones. Según su razonamiento, la gente elige opciones seguras porque la utilidad de una ganancia adicional disminuye conforme aumenta la riqueza. Si se ofrecen las mismas posibilidades de tener 1 o 7 millones, la utilidad media de esa apuesta es menor que la utilidad de recibir 4 millones seguros. Bernoulli vio que la gente tiende a evitar el riesgo. Esta teoría fue aceptada durante mucho tiempo, pero contenía un error. Suponía que la felicidad dependía únicamente de la riqueza absoluta y no de los cambios con respecto a un punto de referencia. Kahneman ilustra este error con un ejemplo. Imagina que Jaime y Laura tienen 5 millones cada uno. Ayer Jaime tenía 1 millón y Laura tenía 9. ¿Están igual de contentos? Según la teoría de Bernoulli, sí, pero en realidad Jaime estará eufórico y Laura estará tirándose de los pelos. Por lo tanto, el valor psicológico del dinero es relativo, no absoluto. Kahneman atribuyó a un fenómeno llamado ceguera inducida por la teoría el hecho de que esta teoría sobreviviese durante tanto tiempo pese a estos errores. Lo que pasa es que cuando una idea se acepta y se usa durante años, se vuelve casi imposible ver sus fallos. De esto nació la teoría prospectiva, con la que Kahneman y Tversky reformularon la manera de entender las decisiones y el riesgo. Esta es una teoría que no describe cómo deberían decidir los econos, sino cómo deciden los humanos realmente. En la teoría de la utilidad clásica, la utilidad de una ganancia o una pérdida se calcula comparando estados finales de riqueza. Por lo tanto, ganancias y pérdidas solo cambian de signo. No hay forma de representar que duele más perder 500 de lo que alegra ganar 500. Kahneman y Tversky, como hemos visto, se dieron cuenta de que el foco no debía estar aquí, sino en los cambios respecto a un punto de referencia. Apareció que en ganancias suele haber aversión al riesgo y en pérdidas búsqueda del riesgo. Veamos esto con un par de ejemplos. Entre recibir 900 euros seguro y tener 90% de recibir 1.000, la mayoría elige 900 seguros. Sin embargo, entre perder 900 seguro y 90% de perder 1.000, la mayoría elige jugar, ya que la pérdida segura no gusta. Ahora veamos otros dos ejemplos que son equivalentes en términos del estado final. En el primer ejemplo, a tu riqueza se le añaden 1.000 euros, seguro, sin hacer nada. Y luego, aparte de eso, tienes que elegir entre ganar 1.000 con un 50% o ganar 500 más seguro. Ahí suele ganar lo seguro. Ahora, en el segundo ejemplo, a tu riqueza se añaden 2.000 euros seguros, igual que antes. Ahora elige entre perder 1.000 euros con una probabilidad de 50% o perder 500 seguro. Suele ganar el jugar en este caso. En términos de la teoría de Bernoulli, estos dos ejemplos son iguales, ya que el estado final es el mismo. En realidad, la gente decide distinto porque importa desde dónde evalúa, el punto de referencia. De este fallo nace la teoría prospectiva que ya hemos visto. Ahora hablemos de las apuestas mixtas que abundan en la vida real. Imagina que hay que tirar una moneda, pierdes 100 si sale cruz y ganas 150 si sale cara. Aunque el valor esperado es positivo, a muchos no les atrae.
El sistema 1 reacciona al dolor potencial y el sistema 2 lo racionaliza. Se ha demostrado que el ratio de aversión a la pérdida, es decir, la ganancia mínima para aceptar una pérdida equivalente, es de 1,5 y 2,5 veces. ¿Es esto una contradicción con lo anterior? Pues no. En las apuestas mixtas, la pérdida potencial pesa más o menos el doble que la ganancia, así que lo evitamos. En marcos de pérdida, la curva con disminución de sensibilidad nos empuja a buscar riesgo. Aún así, Kahneman admite que hay ciertos puntos ciegos en la teoría prospectiva. El primero sería fijar el punto de referencia con valor cero para no ganar nada, que lleva a absurdos. Por ejemplo, os doy tres opciones aquí. Una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de ganar 1.000.000 de euros. Segunda opción, 90% de ganar 12 euros y 10% de no ganar nada. Y finalmente, 90% de ganar 1.000.000 y 10% de no ganar nada. Según la teoría, nada vale cero en todos los ejemplos, pero la experiencia no está de acuerdo con esto. Nada en la última opción es un poco desolador, ya que las expectativas eran altísimas. Se podía ganar 1.000.000 con 90% de probabilidad. Sin embargo, en A o B, pues la ganancia era mínima o muy improbable. Por lo tanto, la teoría no captura la desilusión. Otro punto ciego es el arrepentimiento. Ahora compara esto. 90% de ganar 1.000.000 versus ganar 50 euros seguro. Y luego, otra opción, 90% de ganar 1.000.000 versus ganar 150.000 seguros. Perder en ambos duele, pero en el último el dolor incluye arrepentimiento de, joder, he rechazado 150.000 euros seguros por querer ganar más. En resumen, la teoría prospectiva explicó por qué importa el marco de referencia y por qué somos aversos al riesgo. Corrigió el error de Bernoulli al introducir este punto de referencia y la simetría entre pérdida y ganancia. Aún así, tiene límites, expectativas, desilusión y arrepentimiento. Espero que estéis disfrutando el episodio. Llegados a este punto, me gustaría pediros que si aún no lo habéis hecho, deis like y os suscribáis, porque bueno, me ayuda mucho. Y eso es todo, vamos a seguir. Quizá hayas visto alguna vez una imagen de un mapa de indiferencia entre dos bienes, como ingresos y días libres. Cada curva une combinaciones igual de deseables. Su forma convexa refleja rendimientos decrecientes. Cuanto más días libres tienes, menos valor te aporta añadir uno más. Y lo mismo con los ingresos. Si dos puntos como A y B están en la misma curva, la teoría dice que da igual estar en uno u otro. No hace falta ningún incentivo para moverse. Pero claro, algo falta aquí, el punto de referencia, el salario y los días libres que ya tiene cada persona. La gráfica hace creer que el pasado no importa, pero esto no es así. Aquí reaparece el error de Bernoulli. Para verlo, imaginemos a Alberto y Luis, que tienen gustos idénticos y están situados hoy en el mismo punto, en el punto 1, con pocos ingresos y pocos días libres. La empresa ofrece dos mejoras: A, cobrar 10.000 más al año, y B, que es tener 12 días libres más al año. Como les da igual, lanzan una moneda. Alberto se queda con el aumento de salario y Luis con el aumento de días libres. Meses después pueden intercambiarse. La teoría estándar diría que no hace falta incentivo para cambiar, ya que A y B son igual de atractivas. Sin embargo, la teoría prospectiva dice lo contrario. Cada uno preferirá quedarse como está, por aversión a la pérdida. Para Alberto, pasar de A a B significa ganar 12 días pero perder 10.000 euros, y eso pesa más que la ganancia. Para Luis, ganar 10.000 no compensa perder sus 12 días. A esto se le llama efecto dotación. Valoramos más lo que poseemos que lo mismo cuando no lo poseemos. Veamos otro ejemplo. Imagina que tienes una entrada que has comprado por 200 euros para un concierto donde ya no hay entradas. Hubieras pagado hasta 500 y ahora te ofrecen 3.000 ya que se han agotado. Sin embargo, lo más probable es que no vendas. Esto para la teoría estándar es un rompecabezas, pero para la teoría prospectiva es lo esperado. Kahneman, Thaler y Knecht demostraron que el efecto no es universal. Cuando algo es para intercambio, como unas zapatillas en una tienda, nadie siente pérdida. Pero si el objeto es para uso, como la entrada que vimos, la cosa cambia.
El experimento estrella con respecto a esto fue el de las tazas de café, que tenían un valor de alrededor de $6. Kahneman y el resto repartieron tazas al azar a los participantes. La mitad de ellos eran vendedores y la otra mitad eran compradores que no tenían taza. El resultado fue que el precio medio de venta fue el doble del precio medio de compra y se realizaron muchas menos transacciones que las previstas por la economía estándar cuando en el experimento se empezó a comerciar. En una variante posterior añadieron a los selectores, que podían elegir taza o dinero sin pagar. Los precios medios fueron vendedores $7,12, selectores $13,12 y los compradores $2,87. Es decir, que los vendedores pedían más del doble de lo que ofrecían los compradores o selectores. Esto coincide más o menos con el ratio de aversión a la pérdida que vimos. Este efecto también se ve en mercados reales. En Boston, con el mercado de la vivienda, propietarios que habían comprado caro, por lo tanto tenían un punto de referencia alto, fijaban precios más altos, tardaban más en vender, pero aún así obtenían más dinero. ¿Y se puede desactivar este efecto? A veces sí. El economista John List observó que entre comerciantes habituales de cromos deportivos, los novatos mostraban un fuerte efecto dotación, que desaparecía con la experiencia. También hay contextos sociales. Estudios sobre la pobreza sugieren que, viviendo por debajo del punto de referencia, casi todas las decisiones se perciben como entre pérdidas. Si compro A, no puedo comprar B. También hay posibles diferencias culturales, ya que en el experimento de las tazas, la brecha de compra y venta fue menor en Reino Unido que lo que fue en Estados Unidos. Podemos situar la aversión a la pérdida dentro del marco de los dos sistemas. Como ya sabrás, el sistema 1 es rápido y automático y el sistema 2 es más lento y deliberado. La prioridad del primero son las amenazas. Ahora mira en pantalla o imagina dos rostros. A la izquierda uno con ojos muy abiertos y tensos y a la derecha con ojos semicerrados por una sonrisa. En un escáner cerebral bastan menos de 20 milisegundos de exposición a la imagen para que la amígdala lance una alerta de la cara amenazante. Y es que el cerebro está cableado para dar prioridad a lo malo. Detectar depredadores un poco antes solía aumentar las posibilidades de supervivencia, y aún lo hace en el mundo animal. Ese sesgo también se extiende a lo simbólico. Palabras negativas como guerra o crimen capturan antes la atención que palabras como paz o amor. El psicólogo Paul Rosin lo explicó con una metáfora. Una cucaracha arruina un cuenco de cerezas, pero una cereza no arregla un cuenco de cucarachas. Otros resumieron en un artículo llamado Bad is Stronger Than Good este hecho. El impacto de las emociones malas, los padres malos y las reacciones malas es mayor que el de las buenas, y la información de cosas malas es procesada más a fondo que la de cosas buenas. Aquí encaja muy bien el concepto de Nassim Taleb de vía negativa, del cual ya hemos hablado, que dice que quitar lo malo suele ser más eficaz que intentar añadir bienes. El punto de referencia del que hemos hablado no siempre es el statu quo, también puede ser una meta. No alcanzarla se siente como una pérdida y superarla como una ganancia. Un ejemplo se observa en los taxistas de Nueva York, que tienen meta diaria de ingresos. En días de lluvia, cuando hay mucha demanda, alcanzan la meta pronto y se van a casa. En días buenos, donde hay poca demanda, alargan la jornada para no dejar de llegar a la meta. Económicamente no tiene sentido. Sería mejor trabajando más los días de lluvia para ganar mucho dinero y luego tomarse días libres los días de buen tiempo. Sin embargo, psicológicamente la actitud de los taxistas encaja con la aversión a la pérdida. Con Thaler y Knecht, de los que ya hablamos en el capítulo anterior, Kahneman estudió normas de equidad. Te hago una pregunta que ellos también hicieron. Una ferretería vende palas a 15 euros. Tras una gran nevada sube los precios a 20 euros. ¿Crees que es justo? El 82% lo juzgaba como injusto o muy injusto. Y es que la gente toma el precio previo como referencia y ve la subida como una pérdida impuesta a los consumidores.
Sin embargo, este patrón no se observa cuando la empresa sube precios para mantener beneficios debido, por ejemplo, a costes inesperados. Además, se ha descubierto que cuando las personas observan una injusticia, castigar es satisfactorio. Los centros de recompensa se activan. Se ve que esa sanción altruista, por llamarlo de alguna manera, ayuda a mantener el orden social. Cuando hacemos una evaluación de algo como un coche, el sistema 1 asigna niveles de importancia a distintos atributos como el consumo, el confort o la apariencia en el caso del coche. Con la incertidumbre hacemos algo parecido. Ponderamos resultados por probabilidades, o al menos esa es la idea clásica del valor esperado. Cada resultado cuenta según su probabilidad. Pero esa regla propuesta por Bernoulli no describe bien cómo sentimos las probabilidades realmente. Imagina 4 aumentos del 5% en la probabilidad de ganar 1 millón de euros, del 0 al 5%, del 5 al 10, del 60 al 65 y del 95 al 100. No todos impactan igual. Ir de 0 a 5% crea esperanza. Esto se llama el efecto de posibilidad, por el que sobrevaloramos eventos muy improbables. Del 95 al 100 está presente el efecto de certeza, por el que infravaloramos casi seguro frente a seguro. El economista Maurice Allais presentó un experimento en una conferencia donde había muchísimos economistas reconocidos. Con 2 pares de elecciones aparentemente simples, mostró que las personas caen en efecto de certeza. Ahora te presento estos 2 pares de elecciones y te pido que elijas cuál es la mejor opción en cada una de ellas. Primero, 61% de ganar 520.000 euros o 63% de ganar 500.000 euros. Y en el otro par, 98% de ganar 520.000 euros o 100% de ganar 500.000. En la opción B seguramente hayas elegido la segunda opción, mientras que en la A elegiste la primera, cuando en realidad la diferencia era del 2% en ambos. Sin embargo, este 2% pesa muchísimo cuando se habla de seguridad total. A pesar de esta demostración, la mayoría de economistas ignoró el hallazgo y siguió confiando en la teoría de la utilidad esperada. Décadas después, Kahneman y Tversky retomaron este tema para construir una teoría que describiera cómo pensamos realmente. Como parte de esto, midieron lo que llamaron valores decisorios. Se vio que en los extremos 0 y 100 se coincide con la probabilidad esperada, pero cerca de ellos se curvan. Un 2% se siente como 8 y pasar de 98 a 100% vale mucho más que la diferencia numérica. Se premia la certeza de nuevo. Los riesgos muy pequeños a veces se ignoran y otras veces se inflan. Además se vio que la gente es insensible a las variaciones del riesgo entre probabilidades pequeñas. Con estas 2 piezas que hemos visto, la evaluación de ganancias y pérdidas respecto al punto de referencia y el uso de valores decisorios, aparece el patrón cuádruple que inventaron Kahneman y Tversky. Las 4 partes de este cuadrante son ganancias de probabilidad alta, ganancias de probabilidad baja, pérdidas de probabilidad alta y pérdidas de probabilidad baja. En ganancias de probabilidad alta hay temor a la desilusión, aversión al riesgo y se aceptan tratos desfavorables. En ganancias de probabilidad baja hay esperanza de una gran ganancia, búsqueda del riesgo y rechazo de lo favorable. En las pérdidas de probabilidad alta hay esperanza de evitar la pérdida, búsqueda del riesgo y rechazo de lo favorable. Finalmente, en las pérdidas de probabilidad baja hay temor a una gran pérdida, aversión al riesgo y aceptación de lo desfavorable. De estas 4 opciones, 3 son familiares. Baja probabilidad de ganancia explica la lotería, baja probabilidad de pérdida explica la compra de seguros y la alta probabilidad de ganancia explica la aversión al riesgo. La nueva y más problemática es la de alta probabilidad de pérdida. Ante una pérdida casi segura, muchas personas buscan el riesgo. Aquí 2 fuerzas son las que presionan. Uno, la disminución de sensibilidad. Como ya hemos visto, perder 900 euros duele más del 90% de perder 1000, es decir, la pérdida segura de 900 se siente muy mal. También el efecto de certeza. Quitar un 10% de probabilidad de perder se sobrevalora. Así, la situación parece menos terrible de lo que marca su probabilidad. Durante una estancia en Israel, Daniel Kahneman vivió una época en la que hubo varios
afectados suicidas en autobuses. En términos absolutos eran poquísimos, la probabilidad de ser víctima era muy baja, pero el miedo era enorme. La gente evitaba los autobuses y hasta él, que conocía bien la estadística, notó cómo su comportamiento se veía afectado. El sistema 1 dominaba al sistema 2. Esa experiencia le llevó a reflexionar sobre el poder de las imágenes vívidas en nuestras decisiones. Se dio cuenta de que el terrorismo no es eficaz porque sea muy probable, sino porque es imaginable. Una imagen emocionalmente cargada como una explosión genera una cascada de disponibilidad. Kahneman y Tversky demostraron que los eventos muy improbables tienden a ser o bien ignorados o bien sobreestimados. Y es que nadie calcula las probabilidades al comprar un billete de lotería. Lo que impulsa la compra es la emoción de imaginarse conduciendo un Lambo y viviendo en una mansión. Del mismo modo, nadie mide el riesgo de un accidente aéreo. Lo que pesa es la imagen del avión estrellándose. Un buen ejemplo sobre la mala asignación de probabilidades viene de un experimento del psicólogo Craig Fox. En este experimento se pidió a aficionados al baloncesto que estimaran la probabilidad de que cada uno de los 8 equipos participantes ganase los playoffs de la NBA. El resultado fue que la suma de todas las probabilidades superaba el 200%. Cada participante imaginaba vívidamente la victoria del equipo sobre el que se le preguntaba, pero la alternativa, que gane cualquiera de los otros 7, era difusa. Al interpretar los riesgos también importa la manera en que se formulan las cosas. Decir que una vacuna tiene un 0,001% de riesgo de efectos graves suena casi irrelevante, pero si se formula como uno de cada 100.000 niños vacunados sufrirá una reacción grave, la percepción cambia por completo. Paul Slovic llamó a este sesgo el olvido del denominador. E incluso los profesionales son vulnerables ante este olvido. En un experimento, psiquiatras forenses evaluaron el riesgo de que un paciente reincidiera antes de darles el alta. Algunos recibieron la estadística en forma de porcentaje. Hay un 10% de probabilidad de que este paciente sea violento y ataque a alguien. Otros la recibieron en forma de frecuencia. 10 de cada 100 pacientes atacarán a alguien al dárseles el alta. Los que recibieron la estadística en forma de frecuencia fueron casi el doble de estrictos al decidir si dar el alta o no. Kahneman también observó que cuanto más fácil es imaginar un evento, más peso le damos, y cuanto más detallada es la imagen, menos caso hacemos a la probabilidad. Sin embargo, en contextos donde las personas aprenden por experiencia directa, los eventos raros tienden a ignorarse. Por ejemplo, quien nunca haya vivido un terremoto o una crisis financiera no los va a anticipar o a pensar sobre ellos. Sin embargo, cuando ocurren es cuando se empiezan a sobreestimar. Así, Kahneman concluyó que vivimos atrapados entre dos sesgos: la ceguera ante los cisnes negros cuando no los hemos experimentado y la paranoia cuando ya los tenemos demasiado presentes. Kahneman y Tversky plantearon dos decisiones muy simples pero que revelan mucho sobre cómo pensamos sobre el riesgo. En la primera decisión se podía elegir entre ganar con seguridad 240 euros o un 25% de ganar 1.000 euros y 75% de no ganar nada. En la segunda decisión se podía elegir una pérdida segura de 750 dólares o tener un 75% de perder 1.000 euros y un 25% de no perder nada. La mayoría de personas eligió la opción A en la primera, pero la opción B en la segunda. A estas alturas ya está claro el patrón: aversión al riesgo cuando ganamos y búsqueda del riesgo cuando perdemos. La cosa es que si combinamos ambas elecciones, esa preferencia se vuelve incoherente. La opción que la mayoría elige termina siendo peor matemáticamente que la que rechaza. Si las dos decisiones se vieran juntas en vez de por separado, casi todos se elegirían distinto. Kahneman llamó a esto el marco estrecho. En cambio, el marco ancho consiste en agrupar las decisiones evaluando los riesgos y el beneficio en conjunto. El marco estrecho es cómodo pero caro, nos lleva a pagar un sobreprecio por la seguridad cuando ganamos y otro por evitar la certeza de una pérdida. Kahneman ilustró esto con una anécdota de Paul Samuelson. Este le propuso a un amigo un juego de lanzar una moneda. Si salía cara, el amigo ganaba 200 euros. Si salía cruz, perdía 100. El amigo se negó
porque decía que perder 100 dolía más que lo que le alegraba ganar 200, pero dijo que jugaría si se lanzase la moneda 100 veces. Esa intuición, aunque no encajaba con la teoría económica tradicional, tenía sentido psicológicamente, ya que jugar 100 veces diluye el riesgo, es una forma de diversificación. Kahneman mostró que la aversión a la pérdida se suaviza cuando ampliamos el marco. Lo que parece un riesgo peligroso de forma aislada se convierte en una buena apuesta cuando se repite o se ve como parte de un conjunto. En el caso del amigo de Samuelson, se ajustaba por la aversión a la pérdida multiplicando cada pérdida por un factor de 2. Aquí en esta tabla podéis ver el resumen del experimento. Si alguien siente que perder 1 euro duele el doble que ganar 1, rechazará una apuesta favorable si la evalúa por separado, pero una vez se vaya haciendo más veces la misma apuesta, la probabilidad total de perder cae y el valor esperado crece a pesar de la aversión a la pérdida. Eso sí, esto solo se aplica cuando las situaciones son independientes, no se aplica a inversiones que pueden ir todas mal a la vez. Aparte de eso, la probabilidad de ruina debe ser igual a 0. Además, no debe aplicarse en sucesos muy improbables. Esta idea puede aplicarse a la inversión también. Revisar las pérdidas y ganancias todos los días activa el marco estrecho, causando decisiones impulsivas y menor rentabilidad. Sin embargo, ver las decisiones con menos frecuencia amplía el marco y da mejores resultados. Finalmente, Kahneman propuso una solución: definir políticas frente al riesgo, es decir, reglas amplias como nunca pagar por garantías extendidas o evaluar los resultados a largo plazo. Estas políticas actúan como un marco ancho permanente, ya que evitan el exceso de prudencia que causa la aversión a la pérdida y el optimismo ciego provocado por la falacia de la planificación. Según Kahneman, el dinero rara vez es solo dinero. Salvo en casos de pobreza extrema, funciona como un marcador de éxitos, de estatus y de autoestima. Por eso, llevamos una especie de contabilidad mental. Apuntamos un gol a favor cuando acertamos y un gol en contra cuando fallamos. Esa contabilidad afecta a nuestras decisiones y a veces causa errores que son costosos. Produce que nos resistamos a cortar pérdidas porque esto sería admitir un fracaso y evitamos acciones que podrían provocar arrepentimiento. Además, exageramos la diferencia entre hacer y no hacer, atribuyendo más responsabilidad a lo primero. Kahneman retoma aquí a Richard Thaler, quien popularizó el concepto de contabilidad mental. No guardamos todo el dinero en el mismo cajón psicológico. Hay, entre comillas, cuentas para la educación de los hijos, para emergencias, para ocio, y hay jerarquías sobre cuál tocar primero. Para un econo, el agente perfectamente racional de los modelos, el dinero es fungible y los costes pasados no importan. Pero para los humanos, el marco estrecho de esas cuentas manda. Un ejemplo clásico. Dos amigos planean viajar 40 kilómetros para ver un partido. Uno pagó la entrada y el otro la recibió gratis. Pero se anuncia una tormenta de nieve. ¿Quién es más probable que vaya? Casi todos intuimos que el que pagó, porque su cuenta del partido cerraría en rojo si no lo hace. Esto es el sesgo del coste hundido. Ese mismo sesgo asoma en la inversión. Si alguien necesita algo de dinero para la boda de su hija, por ejemplo, y tiene dos acciones, Blueberry Tiles, con la que va ganando, y Tiffany Motors, con la que va perdiendo, la contabilidad mental le dice que venda la ganadora y se apunte un gol. Ese patrón es el efecto disposición, que es caro por dos motivos. Primero, porque racionalmente hay que mirar futuros rendimientos, no cerrar historias emocionales. Y dos, a corto plazo las ganadoras tienden a seguir haciéndolo bien durante un tiempo. Cuando esto ocurre a mayor escala, surge la escalada de compromiso. Por ejemplo, seguir metiendo recursos en proyectos fallidos para no reconocer la derrota. Esto pasa mucho al nivel de empresa. Desde la perspectiva de la compañía es un error, pero desde la del ejecutivo que es responsable del proyecto, evitar la mancha en su historial puede hacerle que siga metiéndole billetes a ese proyecto. Es un caso típico de problema de agencia. Kahneman habla ahora del arrepentimiento. Sobre esto se han hecho dos hallazgos. Uno, que nos arrepentimos más de lo infrecuente. Kahneman usa el ejemplo de que si alguien casi nunca recoge autoestopistas y justo el día que lo hace le roban, el arrepentimiento es mayor que en quien recoge a autoestopistas a menudo.
El segundo hallazgo es que nos arrepentimos más de lo que hacemos que de lo que omitimos. Si Pablo consideraba vender una acción y comprar otra y no lo hizo, y Jorge sí lo hizo y salió peor, casi todos piensan que Jorge sufre más arrepentimiento. Esta asimetría de arrepentimiento favorece elecciones convencionales y la aversión al riesgo. También habla Kahneman de que la responsabilidad multiplica la aversión a la pérdida, especialmente en temas como la salud. En un experimento de Thaler, la gente estaba dispuesta a pagar una cantidad razonable para una vacuna que evita un riesgo de 1 entre 1000 de morir en una semana. Pero si se les ofrecía ser voluntarios para asumir ese mismo riesgo, pedían muchísimo más dinero. ¿A qué se debe esto? Pues a que cobrar por arriesgar la salud se percibe como ilegítimo y sobre todo porque uno se siente responsable si algo sale mal. Esta sensibilidad a la responsabilidad alimenta muchas políticas públicas y regulaciones. En Europa el principio de precaución, es decir, evitar toda acción que pueda causar algún daño, refleja esa aversión y en mi opinión es una de las razones por la que Europa se está quedando atrás con respecto a Estados Unidos, China y tal. Cass Sunstein advierte que, llevado al extremo, este principio es caro y puede paralizar innovaciones que aporten enormes beneficios. Por ejemplo, los coches o los antibióticos no habrían pasado el filtro de este principio, pero hoy son muy importantes. Imagina este caso: una víctima recibe un disparo y pierde la movilidad del brazo. Cerca de su casa había dos tiendas, a la que iba siempre y otra a la que casi nunca iba. En una versión, el atraco ocurre en la tienda habitual. En la otra versión, su tienda habitual estaba cerrada y entonces tuvo que ir a la otra. Si la lesión es la misma, la indemnización debería ser la misma en ambos casos. Sin embargo, cuando la gente valora cada caso por separado, dice que habría que pagar más si el disparo había ocurrido en la tienda que visitaba poco. Kahneman define las revocaciones como esas situaciones en las que nuestras preferencias cambian cuando cambia el formato en que evaluamos las opciones. Las revocaciones se hicieron famosas gracias a Liechtenstein y Slovich, que ofrecían, en un ejemplo, dos apuestas con una ruleta de 36 números. La apuesta A daba una probabilidad de 11 entre 36 de ganar 160 euros y de 25 entre 36 de perder 15. En la apuesta B se ganaba 40 euros en 35 de las 36 ocasiones. En la otra ocasión se perdían 10. Obviamente la mayoría prefiere B, seguro que tú también. Pero cuando piden poner precio de venta a cada apuesta por separado, se vio que la gente valoraba más a A que a B, porque el premio de 160 ancla a la mente. Esta es la revocación de la preferencia. Greder y Plot eran economistas que no se creían mucho esto e intentaron refutar el hallazgo con protocolos más estrictos, pero acabaron admitiendo que los psicólogos tenían razón. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, es que las categorías y los contextos se arrastran. Si alguien te pregunta, ¿prefieres las manzanas o los melocotones? Es fácil porque es la misma categoría. Si te preguntan filete o estofado, lo mismo. Pero si te preguntan si prefieres manzanas o filetes, ahí ya no se puede comparar, no son sustitutos naturales. El psicólogo Christopher C. lo enseñó en un ejemplo de diccionarios musicales usados. Imagínate que quieres comprar uno de ellos y tienes dos opciones. El diccionario A fue escrito en el 93, tiene 10.000 entradas y está como nuevo. El diccionario B también fue escrito en el 93, pero tiene 20.000 entradas. Además, la cubierta está rota, pero por lo demás está nuevo. Cuando se evalúan separadamente, la gente paga más por A, pero en evaluación conjunta, todo el mundo ve que B tiene el doble de entradas y cambian su preferencia. Sí, llamo a esto evaluabilidad. Algunos atributos solo cobran sentido al verlos juntos. En el ámbito legal, este cambio de marco puede ser decisivo. En jurados simulados de Texas se pidió fijar daños punitivos para pares de casos: uno humano emocional, en este caso un niño con quemaduras por un pijama poco resistente al fuego, y otro económico, un banco que pierde 10 millones por maniobras turbias de otro banco. En evaluación separada, los jurados daban más dinero al banco, ya que la cifra grande ancla. Pero cuando comparaban juntos ambos casos, la simpatía por el niño se imponía y subía mucho la indemnización, superando a la del banco. Italia y Francia se enfrentaron en la final del Mundial de Fútbol de 2006.
El resultado puede ser expresado tanto como ganó Italia como perdió Francia. ¿Pero tienen los dos enunciados el mismo significado? Pues depende. Para el razonamiento lógico, sí, así es como lo ven los econos. Pero para los humanos esto es diferente. Ganó Italia te hace pensar sobre el equipo italiano y lo que hizo para ganar. Perdió Francia te hace pensar sobre el equipo francés y las cosas que hizo que causaron su derrota, entre ellas el cabezazo de Zidane. Kahneman y Tversky mostraron que pequeñas variaciones en el lenguaje también cambian nuestras disposiciones a actuar. Compara dos apuestas con idéntico valor esperado. ¿Aceptarías un juego con 10% de ganar 95 euros y 90% de perder 5? Y la segunda, ¿pagarías 5 por una lotería con 10% de ganar 100 y 90% de no ganar nada? La segunda opción recibe más síes, porque la pérdida duele más que un coste. Un equipo del University College de Londres descubrió que en estas situaciones en el cerebro ocurren tres cosas. La amígdala, una zona asociada a la excitación emocional, es más probable que se active cuando las elecciones del sujeto se conforman al marco. Una zona del cerebro llamado el cíngulo anterior, de la que se sabe que está asociada al conflicto y al autocontrol, estaba más activa cuando los sujetos no hacían lo que era natural. Los sujetos menos sensibles a los efectos marco mostraban mayor actividad en un área frontal del cerebro implicada en la combinación de emoción y razonamiento en la toma de decisiones. Ahora hablamos de las intuiciones vacías. El llamado problema de la enfermedad asiática lo describe muy bien. Imagina que hay dos programas para combatir la enfermedad. Si se adopta el programa A, se salvarán 200 personas. Si se adopta el B, hay una probabilidad de 1/3 de que 600 personas se salven y una de 2/3 de que ninguna persona se salve. Aquí la mayoría eligió el programa A por aversión al riesgo. Pero ahora te lo reformulo. Si se adopta el programa A, 400 personas van a morir. Si se adopta el programa B, hay una probabilidad de 1/3 de que nadie muera y una probabilidad de 2/3 de que 600 personas mueran. Las consecuencias de los dos programas A en ambos casos son idénticas, y lo mismo con los programas B. Pero en el segundo marco, la mayoría eligió jugársela por búsqueda de riesgo. Además, no todos los marcos son equivalentes. Imagina a alguien que va al teatro, ha comprado dos entradas de 80 euros cada una, pero al llegar ve que las ha perdido. ¿Va a comprar otras dos? Ahora imagina otra situación. Iba a comprar entradas con 160 euros en efectivo y al llegar ve que ha perdido el dinero. ¿Las va a comprar ahora con la tarjeta? Gente distinta responde distinto según el caso. La trampa aquí está en la contabilidad mental y el coste hundido. Perder las entradas de esa función de teatro parece duplicar el coste. Perder el dinero en efectivo se carga a la cuenta general. El marco razonable es ignorar el coste hundido en ambos casos y decidir por la utilidad futura, es decir, si aún te merece la pena ver la obra pagando las entradas dos veces. Otro ejemplo es la donación de órganos. Países con culturas muy similares exhiben tasas muy distintas. Esto ocurre por la manera en la que lo formulan. En algunos países eres donante a menos que marques no, y ahí hay tasas altísimas. En otros no eres donante a menos que marques sí, hay tasas bajísimas. Aquí influye menos la emoción del sistema 1 que la pereza del sistema 2, y que deja que la opción por defecto decida. Ante esto, Kahneman no propone eliminar emociones, sino diseñar mejores contextos de decisión a través de convertir equivalentes, usar marcos anchos y tener cuidado con las opciones por defecto. Con esto llegamos al final de la parte 4 de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Como siempre, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Si es así, considerad una suscripción, un like, un comentario o compartirlo, porque me ayuda mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos veremos en la parte 5, que ya será la última. Y hasta luego.